y luego anunciarles que he puesto en el chat, no sé si lo pueden ver, la presentación de este día, que vamos a hablar sobre los géneros literarios en la Biblia, y un libro bastante bueno, ya le diré quién es Arens, ¿no? Eduardo Arens, es un biblista, uno de los más famosos del Instituto Bíblico de Jerusalén, ¿ya? Es uno de los especialistas arqueólogos que se ha metido mucho en esto de las cuevas de Qumran y los rollos del Mar Muerto, ¿ya? Y me parece que es un libro sumamente sencillo. Como es sencillo este hombre, ¿ya? Es una eminencia, pero es muy sencillo para hablar y mucho menos para escribir, ¿ya? Es fácil de entender. Así que por eso le puse, no se aflijan, tiene 288 páginas, pero lo que realmente compete a los géneros literarios no son más que 12 o 14 páginas que se leen rápido. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer la presentación de la pantalla y me confirman, por favor, cuando se pueda ver la presentación. Primero tengo que encontrarla, ¿no? ¿Dónde estamos? Ahí está. Cuando se pueda ver, me dicen. Sí, ya se ve, ya Ok, se ve. Ya se bueno, ve. gracias. Entonces vamos a dialogar en torno a este tema, los géneros literarios en la Biblia. De entrada hay que saber decir que es como la literatura, ¿no? Todos los que estuvimos en bachillerato, la área básica, pues esto de literatura, pues es inmenso, ¿ya? Yo creo que una de las profesoras que más nos apantallaban era la profesora de literatura. Y me decía, ¿dónde le cabe tanto? ¿Dónde tanto cerebro, tanto libro, tanta cosa? Pues es así, ¿no? Para escribir las cosas hay miles de formas de cómo escribirlas. Los recursos que se usan para escribir las cosas. Eso es lo mismo que sucede en la Biblia. Hay muchos recursos. Esos recursos le llamamos los géneros literarios. Primero vamos a hacer una primera aproximación sobre la búsqueda de la intención del autor, porque eso es lo que persigue. Cuando uno lee un texto o escucha un texto, siempre hay cosas que quedan confusas. Hay cosas que uno dice, no, esto no puede ser así, ¿no? No me la trago, porque parece muy fantasioso como lo está presentando. Entonces hay que recurrir a una forma que se llama la intención del autor. De manera formal, ¿va? En el estudio bíblico se llama el agiógrafo. El agiógrafo no es más que el que escribe el texto, ¿ya? Y no es solo para la Biblia, esto es para todos los textos de cualquier tiempo. A eso se le llama el agiógrafo. Ahora, el agiógrafo, lógicamente, de la Biblia, lo tenemos a 2000, 3000 años, 3500, 3800 años atrás. Así que no es tan fácil rastrear. Hay que entrarle a discutir muchos aspectos. Como hemos visto en el método histórico crítico, la cultura está muy lejana a la nuestra. O más bien no es cercana a la nuestra, mejor dicho, ¿no? Entonces, por eso nos es muy difícil entrarle a encontrar qué intención tiene el autor. Vamos a tratar de descifrar algunos elementos. Primero hay que decir que hay que evitar interpretaciones erróneas. ¿Y cuáles son las interpretaciones erróneas? La primera es que yo leo la Biblia y la interpreto tal como se lee. Cuando comienza a interpretar tal como se lee, pues cualquiera que tiene ciencia, cualquiera que tiene ya más el sentido crítico, comienza a decir, y vos te tragas eso. Vos te tragas eso. ¿Será cierto o no será cierto lo que está planteando? Pues hay interpretaciones como eso de estar traduciendo ¿cómo se llama? Interpretando la Biblia de manera literal, tal al pie de la letra como se dice. No sé cómo le va a hacer cuando toma el texto de Jesús, si tu ojo es ocasión de pecado, quítatelo. Y si tu mano y si tu pie, arráncatelo, quítatelo, córtalo. Porque es más fácil entrar manco, tuerto o lo que sea al reino de los cielos que con los dos ojos
con los dos pies, con las dos manos, ¿no? Al lugar de tormento. Si lo agarramos literal, entonces nos metemos en un problema serio. Ya, más bien, no es eso la intención del autor. Ya, o sea, hay que evitar esa primera aproximación errónea. Otra aproximación es querer decir que todo esto es una burla. ¿Va? La Biblia es una estupidez. ¿Va? Alguien lo hizo para jugar con los seres humanos. Eso tampoco no es correcto, porque también hay una intención. Y una intención muy válida y muy santa, podemos decir, de el que va a escribir. Segundo aspecto, el análisis exegético en las ciencias bíblicas no se limita a la religión, ¿ya? O a una específica religión. ¿Por qué? Porque el análisis de las ciencias bíblicas es válido también para cualquier otro libro sagrado o para cualquier otro libro antiguo. Los mismos elementos de análisis científico se hacen para cualquier otro libro. Por ejemplo, se escarba algo y encontramos un libro antiguo, entonces los mismos elementos que usamos para la Biblia, un texto bíblico, lo usamos también para cualquier otro elemento ya de un texto X. No importa si es religioso o no. O sea que no se limita el análisis exegético a la Biblia o a libros sagrados. O peor aún, a la supuesta pretensión interpretativa, ¿no? que a veces las instituciones toman. Hay que tener cuidado. Cuando digo las instituciones, me puedo atrever a decir que, por ejemplo, la interpretación que hace el Vaticano sobre un aspecto de un texto no es el absoluto y no debe ser el absoluto. Más bien, en realidad, las interpretaciones que nos regimos nosotros, ya con seriedad, ¿va? Los católicos, no vienen del Vaticano, pues vienen de las regiones del Medio Oriente. Y ahí vienen de esa interpretación. Otra cosa es hacer teología. Ese es otro nivel, ¿ya? Estamos hablando de interpretaciones bíblicas. Lo que los expertos han determinado qué significa una cosa u otra. Por poner el ejemplo ese clásico del 666, ¿verdad? 666, la bestia, y que no sé qué, y la bestia aquí, y la bestia allá, y andamos viendo el 666 por todos lados. Primero, ese es un recurso del autor, ¿ya? Por no decir un invento, es un recurso, una creatividad del autor. En realidad, nadie tiene en la cabeza o por ahí, según la película, el tal 666, no existe, ¿ya? Lo que existe es tu corazón, si es bueno o es malo. Eso es lo que realmente existe. Ese es otro pleito, ¿no? Tercer elemento, hay que aprender a desmitificar mitos. Y parece como una redundancia, ¿va? Desmitificar mitos. Pues hay un montón de mitos en la Biblia. Mitos de interpretación y mitos como recursos literarios para dar a conocer o comunicar un texto. Hay que desmitificarlo. ¿Por qué? Vamos a ver un poco los recursos más adelante del mito. El mito no es como nosotros entendemos, que es una falsedad, es una interpretación errónea, es una manera de concebir las cosas no correctas. Eso no es el mito para el biblista, ¿ya? El mito para el biblista es otra cosa. Ya vamos a ver eso de qué significa el mito. La Biblia entonces tiene escritos variados. Lo que vamos a ver más o menos son unos 5 o 6, pero puedo asegurar que recursos literarios o diríamos géneros o subgéneros de la Biblia hay cientos. Hay cientos, como hay cientos de recursos literarios en literatura. Y uno cree que solo hay 5 o 6 o 7. Vamos a ver que son mucho más. Y se vuelve muy compleja la cuestión. ¿Ya? Tenemos históricos, tenemos cartas, tenemos poesías, evangelios. Es un recurso literario propio, ¿no? Los evangelios, las profecías, los mitos, la apocalíptica, etcétera, ¿no? Hay muy variada gama de géneros. Siguiente aspecto, encontrar la necesidad o el propósito que el autor usa para comunicar. Y esto es sumamente difícil. Hay que saber que quien se mete a este estudio tiene que aprender las lenguas antiguas.
¿Y cuáles son las lenguas antiguas? Las básicas, el sumerio, el hebreo, el arameo, el griego, ¿ya? El latín por los recursos de interpretación que se han dado en el medievo, en la Edad Media. Entonces son cinco idiomas que tenés que manejarlos como que fuera el Padre Nuestro, ¿ya? Y nada de titubear, o sea, que como hablarlo, como escribirlo. ¿Por qué? Porque te encontrás con textos antiguos que los recursos necesitas ser experto en ese idioma para poder interpretar qué quiere decir el autor. Claro, eso ya es otro nivel y no nos compete a nosotros. Eso le compete a los expertos en ese aspecto. No solo entonces el autor quiere comunicar algo, sino, ojo, y esto es mucho más importante, él quiere hacernos producir un efecto. ¿Mm? Un efecto. Ahí está. O sea, que no es solo el escrito, el texto, los elementos que están dentro del relato, etcétera, sino que también quiere hacernos producir un sentimiento. Y esto es sumamente, ¿cómo decir la palabra? Extraordinario. ¿no? Es extraordinario. Te lees, por ejemplo, El ciego de nacimiento del Evangelio de Juan y creo que sería inaudito que alguien termine el relato sin estar enojado con el maestro de la ley y con los fariseos. Ya, es así, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, él tiene un efecto, ¿ya? Comunica y produce un efecto. Después viene todo el problema de el conocimiento de qué quiere decir. Entonces, se trata de entender el sentido del mensaje. Eso es lo que se busca con los géneros literarios. ¿Cuál es el fundamento de lo que estamos diciendo? Es el fundamento, está en el Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum número 12. Por favor, si alguien me echa la mano de leer este texto. Y aprovechando, quien tiene encendido el micrófono, por favor lo apaga y enciéndalo para leer el texto. Por favor. Para descubrir la intención de los agiógrafos, entre otras cosas, hay que atender a los géneros literarios, puesto que la verdad se pospone y se expresa de manera diversa en los textos de diversos géneros, histórico, profético, poético o en otros géneros literarios. Conviene además que el intérprete investigue el sentido que intentó expresar y expresó el agiógrafo en cada circunstancia según la condición de su tiempo y de su cultura, según los géneros literarios usados en su época. Pues para entender rectamente lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos, hay que atender cuidadosamente tanto a las formas nativas usadas de pensar, de hablar o de narrar vigentes en los tiempos del agiógrafo, como a las que en aquella época solían usarse en el trato mutuo de los hombres. Ajá. Gracias. Es serio, ¿ah? Es serio el asunto. Porque entonces tenemos que recurrir a los elementos del pasado. Y los elementos del pasado son muy difíciles de encontrar. ¿Ya? Nos fiamos de los expertos. No nos queda de otra, porque nosotros no tenemos 15 años de nuestra vida para dedicarlo a estudiar Biblia. ¿Ya? Ni tenemos el dinero para eso. ¿no? Y tampoco el cerebro, ¿no? Aprenderse 5 idiomas en menos de un año, 2 años para luego entrar a los cursos, pues no es tan fácil. Mucha gente pues topa, ahí topa, no pasa, ¿ya? Pero con ser así, ¿va? Tenemos, gracias a Dios, la gente experta. Y sobre los expertos escriben las traducciones, ¿va? Escriben las interpretaciones, las exégesis que le llamamos nosotros, ¿ya? Bueno, entonces ese es el fundamento para que tomemos en cuenta que no es una cuestión de científicos, así, por decir así, ateos. No, esto viene también del concilio. El concilio fuerza, ¿no? Expresa, propone que deben buscarse los géneros literarios. Porque es importante que cuando vayas a predicar, vayas a decir una palabra de un texto,
hayas interpretado más o menos correctamente qué quiere decir el autor. Porque si no salimos con unas interpretaciones extraordinarias, o manipuladoras, que es lo que más se observa, ¿no? Por ejemplo, en nuestras latitudes, ¿no? Culturales. Otros aspectos que hay que tomar en cuenta son los siguientes. Primero, tendencia de confundir un género por otro. A veces hay esa forma. Por ejemplo, creer que narración de epopeya, a ver, alguien de literatura que me pueda ayudar, ¿qué es una epopeya? ¿Se acordarán ustedes qué es una epopeya? A ver, no se peleen para hablar, por favor. ¿Qué es epopeya? O que alguien diga también que es leyenda. Porque en literatura parece ser lo mismo, pero no es lo mismo. Yo no me acuerdo mucho porque hace muchos años que fui a la escuela, No pero la sabría. epopeya creo que es un género literario como para ensalzar o engrandecer un acontecimiento o una persona. Correcto. Ya sea un acontecimiento histórico, una gran guerra, ¿eh? O un personaje. Entonces se resaltan las características, los valores, las actitudes, ¿no? Etcétera, del personaje, ¿no? Pero en la leyenda, ¿qué ocurre? En la leyenda parece ser que también es lo mismo. Sí, pero la leyenda tiene otro contexto más general. Nos cuenta el todo. La epopeya nos cuenta una parte de ese todo. Entonces uno dice que es lo mismo. Pues eso no es lo mismo. Igual una fábula con un cuento no es lo mismo. Porque en la fábula intervienen animales, pero en el cuento no. Si uno es serio, ¿no? Con los recursos literarios. Eso mismo sucede en la Biblia. ¿Ya? Hay epopeyas. En el Éxodo, por ejemplo, hay formas de exaltar quién es Moisés. Eso es una epopeya. ¿Ya? Pero hay momentos que se convierte en leyenda porque está construyendo cómo es que el pueblo va saliendo de Egipto. ¿Ya? Y va saliendo otros elementos. O confundir también lo profético con lo apocalíptico. ¿Y cómo así? Porque a veces uno tiene la conciencia errónea que ser profeta es vaticinar el futuro. No, eso es apocalíptico. El que trata de vaticinar lo futuro. Tampoco. Eso del futuro no sé quién se lo inventó, porque ni el apocalíptico quiere hacer eso, ni tampoco el profético. Pero como tenemos culturalmente ya metido este error, uno cree que profeta es aquel que dice el futuro. Y uno va a leer el Apocalipsis porque ahí encuentra el fin de la humanidad, dice la gente. Pues no, con certeza no encontrar ni el fin de nada. Encontrarse la propuesta de las personas que vivieron ciertas complicaciones, ¿no? Políticas, sociales, culturales del momento. Y escriben de una manera. ¿Ya? Bueno, otro aspecto, ¿no? Nuestra cultura es distinta a la cultura de la geografía. Eso es evidente, ¿no? Primero, ni vivimos en el Medio Oriente para entender un montón de conceptos. Hasta hay gente que se complica cuando sale esto de la parábola del viñador. Y que la cepa, y la raíz, y que no sé qué, y que uno primero ni sabe qué cepa, ¿no? Porque no vive en contextos culturales donde hay viñedos. Entonces no puede entender con profundidad qué quiere decir el texto evangélico. ¿Ya? Nos cuesta entender eso. Un ejemplo, ¿no? El de la receta. ¿Ya? La intención de quien hace la receta es el que lee, ¿va? Perdón, la intención de quien hace la receta es que el que la lee va a producir lo más genuinamente el platillo. Y comienza a decirle, ¿va? Tanto de esto, tanto de lo otro, 3 huevos, de aquí a allá, ¿va? Lo que no te dice el chef es qué presión le das al batido. ¿Ya? A ver, ¿quién tiene el micrófono encendido? Que lo apague, por favor. Ya tiene ratos. Hermana Isabel.
¿Tiene el micrófono encendido? Hola. ¿Tiene el micrófono encendido? Hola. Apáguelo, por favor. Ya, gracias. Ahorita ya lo apagué. Vaya, gracias. Entonces, el que construye una receta le dice al que lo va a hacer cómo debe hacerlo. Pero eso es mentira. Eso es mentira, porque hay técnicas, hay secretos, ¿verdad? Hay tanto de esto. Una pizca de sal. Bueno, agarras tus dedos gordotes y esa pizca se convierte en un terrón de sal. O sea, no es lo mismo. ¿No? Cuesta, parece ser que es fácil seguirlo, pero cuesta. Hasta después de 3 o 4 veces te das cuenta que la cacerola que usa no es la misma tuya. ¿Ya? ¿No? Y la manera de cómo bate el huevo no es el mismo modo que lo haces. ¿Ya? Hay elementos que se nos pierden en el tiempo, se nos pierden en la receta. Eso es lo mismo que sucede al tratar de interpretar un texto bíblico. Por ejemplo, a ver, ¿quién tiene Biblia en la mano para leer estos dos textos? Solamente estos dos. Mateo 10, 34, 36. El primero que le encuentre, por favorcito, lo lee. Sin pena, ¿ah? Mateo 10, 34, 36. Ajá. Adelante. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Pues he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Cada cual verá a sus familiares volverse enemigos. Hasta ahí. Sí. Gracias. A ver, si uno, después, claro, perdonen lo que voy a decir. Imagínate un sacerdote que no ha preparado nada, ya, absolutamente nada del texto. Y va a la misa y comienza a escuchar y él lee el evangelio y luego le toca hablar. A ver, si alguien lo agarramos así de improviso, como nosotros ahorita, acabamos de leer ese texto, hay un pleito entonces interno en la familia y así es, así debe ser. A ver, ¿qué dirías vos? ¿Qué interpretación darías de ese texto? A ver, ¿quién se anima? ¿Es correcto lo que está diciendo Jesús? Así debe ser, debe haber pleito en la familia. A ver, ¿quién se anima? Bueno, es difícil. Ese texto a mí en particular siempre me parece difícil porque me parece contradictorio. Claro. A veces, cuando en los mandamientos de honrar a padre y a madre, después viene en el Nuevo Testamento a decirnos que no, que hay que pelear, que nos enfrentamos a la familia. Entonces, me parece que sí, que no es tan literal como se dice ahí, porque si no sería un Jesús que se contradice y sabemos que eso no pasa. Claro, habla de amor y luego viene de pleito. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien se anima también a decir algo? Bueno, lo que le pasa a Mares, le pasa a cualquier sacerdote que no ha preparado nada. ¿Ah? No ha preparado nada. Y tiene que hablar porque tiene que hablar. Es parte de la liturgia que tiene que hablar, tiene que dar la homilía el padre. A ver, ¿quién más se anima? Pareciera que este texto es fácil. Es fácil. A ver, Carlos Pereira, adelante, hable. Sí, leyendo el texto de Mateo 10, 24, 36, donde te dice, no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino espada. Pues he venido a enfrentar al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera
contra su suegra, cada cualquiera familiar volverse enemigo. Bueno, aquí la interpretación que yo le entiendo es de que van a haber problemas por la fe. Si algún momento una persona viene, se convierte al cristianismo, ya no va a faltar alguno de la familia, vos sos un santulón, sos sacerdote, el monje, el otro, el monaguillo, que el otro. Y dentro del mismo gremio familiar vamos a encontrar que hay divisionismo por fe. Alguno va a ser protestante, puede ser evangélico, puede ser testigo, el otro. Y entonces por ahí viene la división familiar por el sectarismo. Y muchas veces las condiciones políticas, que hay políticas, por ejemplo el comunismo, que no quieren nada con el cristianismo. Y entonces por ahí vienen al ataque a la fe. Y entre el mismo gremio familiar, pues. Está bien. Entonces, es por eso es que no tendríamos paz dentro con los padres, con la familia, porque hay padres que pueden ser evangélicos, otros pueden ser testigos, el hijo puede ser cristiano católico, el otro puede ser mormón, y por ahí viene el divisionismo familiar. Ok, está bien. O sea que si usted fuera el sacerdote, ya se echó la homilía, ¿no? Ya tiene elementos de qué hablar. Es correcto. Pero hay que considerar una cosa. ¿Cuál? Sin negar el texto, porque el texto está ahí. Y el texto no va a decir que Jesús habla de amor. No, no, no. El texto dice que Jesús vino a traer división, guerra. Él, con su propuesta, ha creado guerra, pleitos. ¿Ya? Pero hay que tomar en consideración una cuestión. ¿Cuál? Que el autor de ese texto no está pensando en nosotros, con todo el respeto. El autor de ese texto está pensando en la comunidad que está pasando persecución inmediatamente a la muerte de Jesús. Entonces, ahí está el problema. ¿Cuál es la división entre la familia? No es la división que podemos hablar nosotros. Esa sería nuestra interpretación de cómo esa división la vivimos nosotros hoy. Pero el texto está hablando de la división que hay entre ser judío practicante o ser cristiano. Y como bien dijo Carlos, hay división en la familia porque uno pertenece a una cosa y otro pertenece a otra. Pero primero hay que saber que ese texto está hablando de la persecución de los cristianos, ¿ya? Donde unos son judíos y otros son cristianos. Y hay que ver que los cristianos de ese tiempo eran fieles, no eran como nosotros, ¿no? Que de vez en cuando se nos ocurre hacer cosas buenas. No, esos eran rectos, ¿no? Bueno, vamos al otro texto un poco confuso de Génesis 1, del 1 al 2. Eso es fácil, ¿no? Facilito. Génesis 1, del 1 al 2. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Ahí está. ¿Qué primera pregunta uno se puede hacer? Sí, no se aflija. A veces uno cree que preguntar una cosa van a decir los demás que yo soy tonto o van a decir los demás que soy sacrílego. No, cuando uno se pregunta, uno tiene que ser libre. ¿No? ¿Qué pregunta uno? Ajá. ¿Que quién creó a Dios? Esa es la pregunta fundamental, ¿verdad? Claro, porque siempre nos vamos al principio. Sí. No había nada, nada más estaba Dios. Entonces yo a veces me pregunto, ¿y más atrás qué hay? Sí, la pregunta que se hace Stephen Hawking, ¿no? ¿Ya? Stephen Hawking hace la pregunta. Si al principio del Big Bang no hay tiempo, por tanto no hay una causa. Y si no hay una causa, entonces ¿por qué decís que Dios está antes que la causa del Big Bang? Hay una contradicción en sí misma, ¿no? Porque para que exista causa debe haber tiempo. Claro, para eso tenés a Duns Scoto, ¿va? Un beato de la Edad Media, ¿ya? Donde te dice, a ver, para poder entender esto, hay que entender que Dios está fuera de las causas. Por tanto, está fuera del huevo y la gallina. ¿Ya? Pero bueno, esa es una pregunta. La respuesta es intelectual, porque esa no la sabemos. La mejor forma de decirlo, yo no sé.
Yo no sé si tiene papá o tiene abuelito. Dios, ¿verdad? Eso no lo sé yo. ¿Verdad? Lo que sí sé es que no sé. ¿Verdad? Pero otra pregunta que podríamos hacer en el texto, que parece ser simple, ¿va? Pero es una pregunta curiosa. ¿Otra pregunta? O se lo digo yo. ¿Qué es eso de que aleteaba sobre las aguas? A ver, explícame, hijo. Un ave aletea porque tiene alas. Aleteaba, aletea. O vas a decir que era un pingüino que tiene aletas. No, no, no. Está hablando de como que fuese que está volando. A ver, si está volando, entonces es un ser creado en la naturaleza. ¿No? No es Dios. ¿Y cómo imaginas a Dios entonces? Eso ya complica el asunto. Entonces, ¿a qué remite esto? Ah, remite otra cosa. Que el texto no es original de los judíos. El texto viene de un manuscrito sumerio. ¿Qué hacen los judíos? Atrapar ese texto y colocarlo y ponerle referentes para que entienda la cultura judía. Porque la cultura judía cree que Dios es un espíritu. Pero como hemos visto el espíritu toma formas humanas. ¿No? Entonces, en este caso, el espíritu de Dios toma forma como que fuese un ave que va aleteando sobre las aguas. Pero otra pregunta interesante, bueno, si hay agua, entonces, y no ha formado la tierra, entonces, y dice que estamos en el abismo, entonces, ¿por qué dice que hay agua? Es una contradicción del texto. Ahí viene el análisis que tenés que decir que pues, esto no es una fotografía de la realidad, hijo. Este es simplemente la imaginación del autor sagrado antiguo que se imagina cómo pudo haber sido la cosa. Pero no lo agarra literal. ¿Verdad? Es que la piscina era grande donde estaba aleteando, es que era enorme el mar donde estaba Dios. Que eso ya es invento tuyo. ¿Ya? Porque sí, es claro que los textos no hay que tomarlos literal. ¿Ya? Y así, ¿no? Te topas con una serie de textos que hay que entrarle a estudiarlos para poder entender. Bueno, otro elemento, los géneros contienen subtipos o lo que se llaman las formas. ¿Ya? Hay género, que es como el elemento general, y dentro de cada género hay formas, que son como los subtipos, podríamos decir. Para entender esto es fácil en la música, ¿va? La música general. Sí, pero la música tiene un montón de géneros. ¿Ya? Tiene balada, tiene rock, tiene, ¿qué? Bachata, tiene cumbia, ¿no? Tiene música clásica, tiene un montón de elementos. Tiene jazz, pop rock. ¡Y! ¿Cuántos subtipos de música hay? Miles. Miles como creatividad tiene el ser humano, igual a pintura. ¿Cuántos subtipos de pintura? ¿Cuántos géneros que hay en la pintura? Barroco, naturalista, costumbrista, impresionista, de esas psicodélicas que no sabe Dalí y toda esta mara que pinta todo raro por pedazos, ¿verdad? Como, ¿cómo se llama este que cortó las cosas? Van Gogh, no, me acuerdo quién es el que, Dalí, quién más, el otro que Picasso, ¿va? El que corta las cosas por pedazos y las desmiembra, ¿ya? Son formas de hacer pintura. Es igual en el problema de los textos bíblicos. Tenés un texto y vos decís, esto es narrativo. No, 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 espérate. Dentro de ese texto puede ser una anécdota, puede haber un cuento, puede haber un mito. ¿Ya? Hay varios elementos, subtemas que están dentro de un género. A ver, en el análisis, por ejemplo, de los milagros de Jesús, hay que establecer primero quién es. Por ejemplo, si te viene la imagen del que lo bajan del tejado, ¿ya? Donde está Jesús predicando dentro de una casa, y hay que seguir los pasos. ¿Ya? Jesús, el escritor del evangelio tiene pasos. Primero tiene que decir quién es este enfermo. Y a veces es anónimo. Luego la intención del enfermo o la intención de quienes lo llevan. ¿Va? Por ejemplo, el centurión romano pues va donde Jesús y él aboga por su
soldado. Luego viene la pregunta, ¿por qué es sanado? ¿Por qué? ¿O para qué es sanado? ¿Cuál es el sentido de ser sanado? Sanar por sanar no tiene sentido en el Evangelio. Tiene sentido porque hay una búsqueda. Hay una razón por la cual debe ser sanado. En el ciego de nacimiento, él dice, es para que la obra de Dios se haga presente. Ahí está. Por eso va a ser sanado. No porque se lo merezca, ni porque lo ha pedido, ni porque nada. Es porque la obra de Dios ahora se va a manifestar a través de la sanación y a través de la persona que queda sanada. Y resulta que esta persona es la única en los 4 evangelios que se hinca delante de Jesús y le dice y lo adora, porque él sabe que es Dios presente. Esto es fantástico. ¿Ya? Otra cosa es que eso sea cierto en el momento exacto que existió el ciego y todas esas cosas. ¿Va? Pero el relato es fenomenal. Es fenomenal. Una persona sencilla, humilde, es capaz de descubrir cosas que nadie nadie pudo descubrir mientras Jesús estuvo con nosotros. ¿Ya? Entonces hay que preguntarse de estas cosas. El milagro mismo, ¿para qué? ¿Y qué tipo de milagro es? Y lo más importante, no te quedes en el milagro ni en el relato del milagro, sino la finalidad de todo este relato. Lo que no se queda son una fantasía del milagro. El milagro por sí mismo no es. O por ejemplo, si alguna vez te toca, va a acompañar a un sacerdote a un exorcismo. Ahí sí, papá, ahí te topas quién sos vos, y ahí te topas si tenés fe o no. Ahí no me vengas con casaca, ahí sos quien sos, porque te vas a enfrentar a aquel que te conoce bien. ¿Ah? Es la otra moneda de Dios. Pues sí, la otra parte de la moneda. Entonces ahí viene el problema. No te quedes en el milagro, en el evento extraordinario. Quédate más en la finalidad. ¿Para qué se hace esto? ¿Y por qué se hace esto? En el caso, por ejemplo, del libro de Jonás, al cual se determina que no es real. ¿Y por qué no es real el texto? Porque mira, imagínate, es tragado por un pez. Y luego hay fantásticos que dicen que fue ballena. El relato no dice nada. El relato dice que es un pez enorme. Luego Jonás vive 3 días y 3 noches dentro de la ballena, decimos. ¿Ah? Y ahí está. ¿Hay quien puede vivir 3 días y 3 noches en el vientre de un animal? No se puede, se acaba el oxígeno. La secreción de todos estos ácidos que están dentro del estómago de cualquier mamífero, te va a matar. Así que nada. ¿No? Así que nada, esto es delante de una construcción literaria. No estés pensando que el tal Gonacito pues, tuvo carne y hueso y le tomaron fotografía y todo. Es un conjunto de parábolas. Donde, ¿qué te quiere decir el texto o el libro? Dios es un Dios universal. Ya desde el tiempo de Jonás, de que se escribe el libro, ya está anunciando que Dios no es para los judíos. No es exclusivo de los judíos. Dios es para todos. ¿Ya? Es para todos. Hasta para los ateos, para todos. Que no entendés que es para todos. Es para todos. Tienes que abrir tu comprensión de quién es Dios. Y Dios ama a todos. Y los ama especialmente a los que menos crees vos que los ama. Los ama más. ¿Ya? O sea que nos ama menos a nosotros. Sí, porque se supone que nosotros ya estamos en el camino. Entonces se despreocupa, como pasa con un padre. Un padre se preocupa por el hijo que tiene enfermo, no por el hijo que está sano. Y el hijo que está sano comienza a decir que no lo quieren. Es que no, estás confundido. No es que no te quieran. Es porque es necesario ir al enfermo, no al sano. Esta es toda la discusión del libro de Jonás. O el libro de Job. Una interpretación sobre la acción del bien y el mal en referencia a la justicia. ¿Ya? A ver, ¿podés admitir vos que hay un coloquio fraterno? ¿No? Donde comienza el libro diciendo, hey, ¿qué tal vos? ¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo? Por aquí, vagabundeando. Dios le pregunta a Satanás. ¿No? Y Satanás le responde, vagabundeando. A ver, ¿quién se deja? ¿Va? Muriendo. Pues, ¿ya? A ver, ¿ya has visto a mi siervo Job? Ah, sí, hombre, ya lo vi.
Pero ese tipo te hace el bendito porque vos lo tenés bien. No creo. Déjame tocarlo, quitarle los bienes, ¿no? Déjame poner la enfermedad, a ver, dame el permiso. Está bueno, chivo, te doy permiso, pero cuidado con que lo mates. Trato y hecho, va, saludo, va. ¿Cómo se te puede ocurrir que semejante diálogo es cierto? ¿Mm? Semejante diálogo. Aquel que va a ser la causa por la cual al final va a ser asesinado su hijo. Te puedes imaginar que eso es un coloquio fraterno. Pues todavía hay gente que cree que así es. Y aquí en la mente de Dios y en la mente de Satanás son unos grandes cheros. Así como ve que los políticos, después de estar peleándose en una asamblea, casi se agarran a golpes, luego salen y se van con tragos y mujeres a disfrutar de la vida, juntos como hermanos. ¿No? ¿Cómo se te ocurre semejante eso? Bueno, los políticos sí, pero en Dios no. Entonces no es un libro real, sino es una construcción literaria para decirnos algo que es mucho más importante. ¿Dónde está la justicia de Dios cuando hay maldad? Y la maldad es universal. ¿Dónde está la justicia de Dios? Como la pregunta que se hace después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo Dios permitió los campos de concentración donde murieron 6 millones de judíos y un montón de más que no pertenecen al judaísmo, pero murieron también ahí, los enemigos de la SS, etcétera? Son preguntas de millones. ¿Ya? En fin, otro aspecto, se distingue el género con base al contenido, es lo que vamos a tratar de entrar ahorita, ¿no? Y repito, ¿no? El conocimiento de los géneros literarios bíblicos es para expertos, no es para nosotros, ¿ya? Así que tranquilo, pero no cabe que uno pueda comenzar a investigar. Hay unos manualitos famosos, por ejemplo, que editó, ¿qué editorial es? Creo que Verbo Divino, ¿no? Que se llaman unos fascículos como cuadernitos, ¿no? Y quizás te podría decir que es algo así, como que fuese un libro de esta manera, ¿no? Así es el cuadernito y lo abrías de este lado, ¿ya? No me acuerdo cómo se llamaba ese, son como 80 fascículos, donde ahí te va explicando libro por libro. Muy bueno. Eso salió en los años, creo que 80 más o menos, en los años 80. Cursillo bíblico. No, te mentiría si te invento un nombre. Ya si lo encuentro, se los comparto. Entremos entonces a los géneros o tipos de una manera rápida para luego discutir un poco en esto. Primero tenés leyenda. La leyenda es un relato creado a partir de un núcleo histórico. Querés relatar algo que aconteció. Vaya. Entonces, que narra acerca de un lugar, un acontecimiento o un personaje. Entonces, por eso se confunde con la epopeya, porque la epopeya busca el personaje, más que el lugar, más que el acontecimiento, pero la leyenda es mucho más general. Es el lugar, el acontecimiento, el personaje, etcétera. Todo lo que está dentro del pasaje histórico que quiero narrar. No confundir el relato, ¿ya?, con un cuento, con una fábula o un mito. Son tres cosas muy distintas. Puede que en una narración, en una leyenda, aparecen estos elementos también, ¿sí? Lo narrado es esencia histórica, ¿sí? El autor lo que quiere decirte es que esto pasó. Esto pasó cuando se trata de una leyenda, ¿no? Y cuidado, porque cuando decís leyenda, para nosotros eso es una gran casaca. Leyenda es un cuento de viejitos, ¿no? No, leyenda para el autor antiguo, el que va a escribir el texto bíblico, es un hecho histórico. Para él así es. Para vos no, pero para él así es, ¿no? En el mundo bíblico no significa que sea real. Sí, pero para él así es. No sé cómo explicarte. Como cuando el pueblo de Egipto sale de la tierra, ¿va?, de Egipto, ¿no?
y luego una columna de fuego, ¿no?, los va guiando. A ver, si fuese cierto tal evento, suficiente razón para que el faraón y todos los ejércitos se vayan para todos lados, hijo. ¿Cómo vas a perseguir semejante, semejante prodigio? Eso sería, no tener nada de frente. Pero ese es un recurso literario, ¿no? Pero en la narración de la costumbre, la tradición judía, así pasó. Para el que escribe, así pasó, y se lo pasa de boca en boca al otro, diciéndole, así pasó. La columna de fuego iba delante del pueblo de Israel, ¿no? Y una polvadera, un remolino de polvo, de viento, etcétera, de arena, va deteniendo al carruaje del faraón, y a todos los va deteniendo, y la columna va avanzando. ¿Ya? Es un recurso literario para decir que hay una distinción entre un pueblo con otro. Pero bueno, esa es la interpretación que ya hacemos del autor. Pero el autor, mientras escribe, él está escribiendo lo que le parece que así pasó. Pero este no estaba ahí. No es un testigo del evento, sino que es alguien que quiere escribir después de tantos años. Acuérdense que esto comienza con el rey Salomón. Hasta después, con el rey Salomón, cuando hay pisto, se consigue personas para que comiencen a escribir los textos. ¿Ya? Lo primero que se escribe, claro, es el Éxodo. La razón por la cual existe pueblo. ¿Ya? Esto que hablamos, el Éxodo en la parte del mar. ¿No? Esto es un prodigio. Y abre el mar en dos y ahí pasa todo el pueblo de Israel. Y después lo cierra para que muera el faraón. Muera todo el ejército del faraón. ¿Ya? La columna de fuego, etcétera. ¿No? O la conquista violenta de Canaán, como dice Mares. A ver, ¿cómo podemos entender que Dios permite la violencia? Y acabar con un montón de pueblos para que ellos puedan tener el pueblo de Israel, la tierra prometida. Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ya? A ver, si te puedes imaginar semejante cosa. Y Dios entonces permite el genocidio, podríamos decir, de muchas culturas para que el pueblo de Israel pueda vivir bien. No, estás delante de otro recurso literario. No estás delante de un hecho histórico. No se te ocurra pensar que Dios es así, violento, asesino, genocida. ¿Ya? O las acciones que van a hacer en los libros de los jueces, donde matan a medio mundo. Estos son perversos. Esto es peor que una dictadura. Los jueces. Tienes que leerte los libros de los jueces para ver y encontrar que esa es una dictadura total. Y andan matando a gente por todos lados. ¿Ya? Si no lo ves, si no lo lees, es otra cosa. Pero no es un hecho histórico. ¿Ya? No es un hecho histórico. Puede que sí, la forma machista, loca, de ordenar al pueblo tuvo que recurrir a esas cosas. Pero no metas a Dios en esos aspectos. En la leyenda se busca provocar inspiración o modelo de persona. Y es uno de los recursos más importantes. Hay que seguir a una persona. En el caso del Éxodo es Moisés, ¿no? Y así cada libro tiene una persona como modelo. Judith, Esther, María, ¿no? Hay modelos de personas. Eso es lo que tenés que perseguir en el texto. ¿Ya? O un pueblo, ¿no? Un modelo de un pueblo X. Entonces lo que buscamos es no ver si eso fue cierto o no. Lo que buscamos es el ejemplo que este pueblo, que esta persona, ¿no?, nos está brindando a nosotros. Ahí está. Otro recurso es el mito. ¿Ya? Describe un suceso o acontecimiento que no describe cuándo pasó. Porque nunca te presenta cuándo pasó esto, ni fecha, donde predomina la intervención de seres poderosos, ¿no?, o fuerzas poderosas que no son de este mundo, porque son divinas, para explicar que es un misterio para el hombre. ¿Qué recurso utiliza, por ejemplo, en la transfiguración del Señor, el autor sagrado? El recurso no es más que bajar a Moisés y Elías.
Y lo baja. ¿Sí? Y baja ángeles. ¿Qué otro recurso se utiliza cuando Jesús está llorando en el huerto de Getsemaní? Baja un ángel para asistirlo, para darle ánimo. ¡Hey, ánimo! Falta poco. ¡Ánimo! Como que fuera un entrenador que a un púgil, ¿no? Un boxeador lo está entrenando para que ayude a superar, aunque sea, está todo golpeado. Es un recurso literario. Porque entonces fuera un chiste esto. Fuera un chiste. Claro, cualquiera se siente fenomenal. Si está un ángel a la par tuyo, ¿va a creer que va a tener miedo? No. Es un ser humano. Es un ser humano que está sufriendo por su pueblo y sufriendo por sus amigos que van a quedar solos. Y no sabe si sus amigos van a seguir esto. Está sufriendo, eso es serio. Y está sufriendo por su vida, porque cualquiera estaría en lo mismo, ¿no? Entonces, el recurso literario para ayudar a quienes, a los que no están viendo el evento, nosotros, para ayudarnos a nosotros a decir que Jesús era algo grande y que esperate que viene más. Ese es el chiste, ¿va? De la historia. ¿Qué más? El mito refleja una explicación precientífica, porque si le echas ciencia, desbaratas el mito. Ya no tiene sentido. ¿Ya? O prefilosófica, porque no encuentras mucho sabor de sabiduría en este aspecto. Al final son comprensiones del mundo que está queriendo relatar el autor sagrado en un mito. En el ámbito religioso, el mito se construye en formas de credo. Y ojo con esto, hay un montón de cosas en el credo que no sabemos por qué están. ¿Verdad? Y al final tienen que construir textos teológicos, dogmáticos, para darnos casaca que realmente tenemos que tragarnos esto. ¿Ya? A ver, como fácilmente uno dice, a ver, ¿a qué bajó Jesús a los infiernos? ¿A qué bajó? En el credo, los apóstoles, ahí está. Y resucitó, bajó a los infiernos. ¿No? A ver, ¿a qué bajó a los infiernos? Claro, para eso hay un montón de textos donde te dicen bajó, pero no al infierno. Bajó a donde están las almas que no han sido rescatadas por el pecado original, no han entrado al reino de los cielos. Entonces bajó a liberarlos. Y entonces se lo jaló a todos, desde los primeros que han nacido en este planeta, hasta el tiempo de Jesús, se lo jaló a todos para el cielo. Buen efecto. Y bueno, hay que tener no sé qué cosa para pensar semejante actividad de creatividad para eso. Pero así quedó. Y así lo rezamos. Ya. No estoy burlándome del credo, cuidado. No me vas a interpretar que soy un hereje. No. Sino que son elementos que no los construimos. Lo construimos y luego no sabemos qué hacer. Una vez que ya está en la tradición, no sabemos qué hacer ni cómo entenderlo. Es un mito. Y no es un mito como lo entendemos ahora, sino es un mito antiguo. Es decir, una forma de cómo entendés que los recursos de la divinidad, cómo entendés la divinidad y los estratos y los aspectos de física en la humanidad, en la divinidad, perdón. ¿Ya? Es una forma de tratar de elucubrar cómo puede ser el cielo. Es lo mismo que sucede en esto cuando escribe en un concilio y determinan que bajó a los infiernos. ¿Ya? Luego te dicen que es una mala traducción del latín, que en realidad no es al infierno, sino lo que después le llamamos el purgatorio. Bueno, al final esos son berenjenales para la gente que estudia esta cosa. Pero para decirte que el ambiente religioso construye mitos también. ¿Ya? El mito no es un cuento, porque tampoco es una fantasía, ¿no? Sino es tratar de situar el origen de algo. Esto es la cuestión del mito. El origen de algo. Por ejemplo, el Génesis del 1 al 11, los capítulos del 1 al 11, ahí está claramente, ¿no? Hay un montón de mitos, unos tras otros, de cómo se construye el planeta, cómo se diferencia entre hombre y mujer, porque nace Eva,
¿ya? La costilla de Adán, ¿ya? Para que esté junto a Adán. Son recursos literarios que tienen que ver con la cultura machista del tiempo, ¿ya? Y después viene el problema de Caín y Abel, donde te encontrás con pleitos y errores del mismo libro. Pero no son errores del libro, es que el texto fue tratado durante casi 600, 700 años. Por favor, apaguen el micrófono. Ayúdenme, por favor. Te encontrás con una serie de mitos, unos tras otros, ¿ya? Donde, por ejemplo, Caín y Abel, estamos hablando. Caín y Abel. Caín mata a Abel. ¿Por qué? Por el problema de que Dios no ve bien la ofrenda que da Caín y luego le cobra odio, ¿no? ¿Cómo sería esto? Envidia al hermano y lo mata, ¿no? Una vez que lo mata, aparece Dios en la escena y le dice, ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? Ah, sí, yo no soy el guardián de mi hermano, me vale. Ah, Caín, por haber hecho esto, le da su castigo y le pone una señal y le dice que no lo van a matar, nadie lo va a matar. A ver, nadie, a ver. Entonces, si ellos son los primeros, entonces, ¿cómo es que hay más? ¿Cómo es que ningún pueblo te va a matar? ¿Es un error del texto? No, es que el texto fue tratado durante 700 años, casi, ¿ya? Entonces hay alguien que dejó a medias esto y lo retomó otro en otro tiempo. Ahora, sin quizás tener el relato primero. Usted te topas con recursos que no son ciertos, son mitología, para darte a entender que no podés matar a tu hermano, no se puede matar a tu hermano, bajo ninguna razón. No es posible. Delante de Dios no se puede. ¿Ya? No es conforme a su voluntad. Y por eso, cada vez que matas a un hermano, en tu sangre, en tu cuerpo, en tu psicología, va a ser cargado por esa muerte. Preguntarle a las personas que asesinan a otros si realmente viven felices, asesinando y matando. Preguntarles. Ese es el punto. Tercer elemento, el histórico. La comprensión de historia del hagiógrafo bíblico no es la comprensión nuestra. Por lo que decía, ¿no? La historia creemos que es un hecho verídico. Pues no, la historia para el autor sagrado, o la leyenda o los mitos, son también históricos, ¿no? Pero los considera como acontecimientos ciertos, ¿ya? Como siempre lo relatamos nosotros. Pero en esos acontecimientos suceden unas cosas incomprensibles, ¿ya? Que uno puede dudar, ¿esto fue cierto o no fue cierto? En realidad, Sansón tenía tanta fuerza para destruir donde estaba el lugar o no. Pero es un hecho histórico. El autor sagrado te dice que así fue. Y mató a todos los, ¿cómo se llaman estos? Los hititas, ¿no? Los enemigos de Sansón, no me acuerdo cómo se llamaban, ¿no? La cultura, ¿ya? De la cual la mujer de él era de esa cultura. Es decir, el autor sagrado lo presenta como un hecho histórico, así como nosotros lo entendemos. Pero luego en el análisis descubrimos que no fue cierto. Pero no te obligas, para él fue cierto, para vos no. Entonces es una contradicción. No, porque es el tiempo de él y este es nuestro tiempo. Nosotros tenemos muchos recursos para entender otras cosas que él no podía. ¿Ya? Como el simple hecho de que nosotros vemos aviones a cada rato. Él jamás pretendió pensar ni siquiera semejante cosa. Así sucede, un abismo entre un tiempo con otro. En el mundo bíblico se da más importancia al significado de los hechos y sus implicaciones que a los hechos mismos. Ojo, ¿qué significa lo que estás diciendo? ¿Y qué quiere llevar a la persona que lo lee hacia una acción? Eso es lo más importante, no es el hecho mismo. Suele exagerar para destacar cómo la relación con Dios es importante para la vida del mundo, para todos nosotros. Por eso exagera
Imagínate, por decirte, un texto, un evangelio apócrifo que no es canónico, ¿ah? Lo descartaron totalmente porque el texto dice, cuando resucita a Jesús, bajaron 2 ángeles de 15 metros de alto. Te puedes imaginar semejante monstruo, a 15 metros de alto. ¡Papá! Uno a la izquierda, a la derecha, la piedra. El ángel de la derecha sacó su espada de 5 metros y cortó de un tajo la piedra. Te parece como que fuera Goku, ¿va? Los Saiyajines cortando piedra, ¿va? Algo así, ¿ya? Pues por ese evento, por esa exageración de bajar 2 ángeles de 15 metros, ¿ya? Y luego viene la pregunta, a ver, ¿cómo es que sabías que la espada medía 5 metros también? Y que los ángeles medían 15 metros. O sea que le dijiste, hey, espérate, detenete, voy a medir, permíteme. Sacaste la cinta métrica, 15 metros, va, chivo, va. ¿Qué sigue ahora? Voy a partir la piedra, va, partir, pa, a medir las 5 metros de la espada del ángel. Son exageraciones, pero por esas exageraciones fue descartado el evangelio. Pero ese evangelio tiene una riqueza que no la tienen los otros 4. Pero ahí vienen las cuestiones de los recursos y de la autoridad. ¿Quién decide qué se hace y qué no se hace? ¿Ya? En los escritos bíblicos, especialmente en el Antiguo Testamento, no se pregunta si realmente sucedió. Y no tenés que hacerte la pregunta si realmente sucedió esto o no. Eso lo preguntamos nosotros, como buenos científicos. El autor sagrado quiere decirte lo que debe enseñarte, no lo que pasó. Te tienen que enseñar. Si agarras la historia bíblica y los reyes en la Biblia, no te cuajan con la historia real del pueblo de Israel. No te cuajan ni los años, ni te cuajan los nombres. En 1 o 2. No estoy diciendo que totalmente desquiciado, no. En 1 o 2 no te cuajan los datos. ¿Y eso por qué? Por esto mismo que estamos hablando. Porque a él no le importa relatarte tal como pasó. Lo que le importa es enseñarte algo interesante de todo esto. Por ejemplo, el pecado original explica la actitud de soberbia. Desde ahí se construye la desobediencia a Dios. El relato de Caín y Abel, la Torre de Babel, todo es una explicación de mitos para decirte que pasa algo serio cuando vos te ensañás y desobedeces a Dios. Pasa algo serio, ¿no? Hay un cambio. El profético se suele definir en términos de vaticinios o anuncios del futuro. Para aclararse hay que preguntar cuál es el papel de los profetas, porque el papel de los profetas no es anunciar futuros, ¿ya? El profeta es portavoz de Dios. Es la conciencia sana del pueblo, no la absurda, la conciencia sana del pueblo. Habla de sus observaciones ante una determinada situación que vivía el pueblo y la interpreta desde su fe y desde la ley de Dios. Ahí ese es un profeta. El profeta a menudo habla de injusticias, de idolatrías, de alianzas hechas con paganos, infidelidades de la alianza o hacia la alianza. El profeta te llama a conversión. El profeta habla para el presente, no para nosotros. No está hablando para los pecados de nuestros tiempos, que se parecen, esa es otra cosa. Pero él habla para los pecados de su tiempo. Usa el método de la amenaza como recurso para motivar, pero no es el único método. Anuncia el castigo. Como eso parece que sucedió antes que lo anunciara, a vos te parece que el profeta es el que anuncia lo que vendrá en el futuro. Error, porque cuando se escriben los textos ya ha pasado el evento hace cientos de años. Así que no es que está vaticinando el futuro, sino que está construyendo la historia, ¿no? Y está enseñando algo para los que van a leer. Cuidado con hacer esto. Cuidado con permitir el paganismo con esto y lo otro. Cuidado, porque te sucederá esto que le pasó a este pueblo. El profeta también anuncia la paz. No es un tipo que anda anunciando la destrucción y la muerte y la peste por todos lados. No, es anuncia la paz.
anuncia la liberación, la construcción, la esperanza, ¿ya? Casi siempre distante en el tiempo, pero eso es parte de ser profeta. Por tanto, el profeta no es, o el recurso literario del profético, no es anunciar futuro, es mostrarnos un análisis de la realidad del tiempo. Y desde la voz de Dios, en nombre del profeta, nos dice qué tenemos que hacer. Creo que cada país ha tenido su profeta. ¿Ya? Se confunde con el profético, el apocalíptico, por lo dicho anteriormente, ¿va? Porque creemos que siempre tiene que ver con el futuro. En el recurso apocalíptico o el género apocalíptico acontece en relatos grandes, ¿no? Acontecimientos históricos grandes que generan dificultades en el pueblo. Persecuciones, guerras, sometimiento de fuerzas paganas, etc. Un ejemplo puede ser el libro de Daniel, escrito en tiempos de la persecución al pueblo judío cuando vive el emperador Antíoco IV. Antíoco IV se hace nombrar Epifanes o Epifanes, que significa el Dios manifestado. ¿Va? De ahí empieza la cholla de los emperadores romanos a creerse que son Dios. ¿Ya? Me acuerdo que emperador es el que construye el Partenón, que está en Roma, ¿va? Donde en cierto momento de la época del año, como está abierto, hay un orificio en el edificio, en el centro, va los rayos del sol. Hay un momento del año en que el rayo del sol pega exactamente a la entrada de la puerta. Al emperador se le cholló viendo todo eso, dijo que construyeran ese edificio para que cuando sea en ese tiempo que pega a los rayos del sol, ¿no?, en la puerta, él hace su entrada. Ya te puedes imaginar como que fuera Shakira, ¿va? O a ver quién, ya vestido toda ella dorada, ¿no? Y entra, abre la puerta y se siente Dios, pues, ya, ella dorada toda, con los rayos del sol reflejándole en un vestido de puro oro. ¿Ya? Esa es la cholla de estos tipos. ¿Ya? Perdón por lo que está en otro país, cholla para mí es loco. ¿No? ¿Ya? Entonces, es lo que estamos viviendo, lo que está viviendo el que construye el libro de Daniel. Entonces, ojo, él va a dar una forma de esperanza a este pueblo. O lo que relatamos, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis. ¿Ya? Se redacta en tiempos del emperador Domiciano, a finales del siglo I después de Cristo. El problema es sobre la presencia o ausencia de la justicia de Dios, pues el mal parece estar ganando. Y eso nos pasa a todas las culturas, en todos los tiempos. Parece ser que el mal está ganando. Siempre es una sensación así. Pero el problema es que no tenemos comprensión de todo el mundo. Cuando tenemos comprensión de todo el mundo, te das cuenta de que el mal no está ganando. Solo que el mal tiene más formas de publicitarse. Eso sí es cierto. ¿Va? Y el bien no tiene medios para publicitarse. Esa es una sensación a veces que la Iglesia Católica no hace nada. Es porque no has abierto tu comprensión. Hay un montón de cosas que se hacen. Quizás en tu país no, o en tu comunidad no está haciendo nada. Eso puede ser cierto. Pero no es cierto porque hay un montón de cosas que se hacen en el mundo. Y de buenas personas. Y de buen corazón. ¿Ya? El propósito es infundir esperanza cuando lógico es renunciar. Cuando lo lógico es renunciar. Afirmar la fe cuando hay dudas sobre la justicia divina. Hay conceptos dicotómicos, contradictorios, luz, tinieblas, bien y mal, justicia e injusticia. No es propio del Apocalipsis vaticinar el final del mundo. Como ejemplo, ¿ya? Entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. ¿Ah? Y tocaron cada uno a su tiempo. Empieza Apocalipsis 8:6. Ese es para reírse, ¿va? Cuando ya tenés nociones de música, vos te pones a reír, ¿no? ¿Por qué? Porque para que puedan tocar la trompeta y se puede escuchar en todas las partes del planeta, en términos de física y en términos de música, la trompeta tendrá que medir, ¿qué? Tendrá que medir unos 400 kilómetros cada trompeta. Mínimo, ¿no?
Y ahí viene lo risible, ¿va? Y perdonen si hablo esto y alguien se ofenda. La boca de la persona que va a tocar la trompeta de 400 kilómetros, a ver de qué boca puede ser, ¿ya? O si es trompeta digital, digo, trompeta ya con mecanismo computarizado. Es para reírse. Pues. Es que no es eso lo que te quiere decir el autor. Ojo con los símbolos en el lenguaje bíblico. ¿Tá? No es exclusivo el concepto de trompeta. La trompeta significa otra cosa. El número significa otra cosa. Y el anuncio significa otra cosa. ¿Y por qué debe ser trompeta? Porque hay una tradición dentro de la cultura judía que siempre se anuncia las cosas con trompeta. Ahora podríamos usar otra cosa para anunciar un evento. ¿Ah? Tenés micrófono ahora, tenés bocina. Es un recurso. No te claves. Hay gente que se clava y está esperando la trompeta en el cielo. Que suene la trompeta. No va a sonar tal trompeta, nunca. ¿Ya? Así que no te obligas. Es el problema de entender literalmente el texto. El propósito es asegurar a los fieles sufrientes que al final ellos triunfarán y la fuerza del mal serán destruidas. Siempre. A veces no lo vemos y nos morimos. Morimos existiendo en la injusticia y viviendo en la injusticia. Pero otros van a vivir en la tranquilidad, en la paz. No para siempre, pero lo van a disfrutar otros. Si trabajamos nosotros, porque esto vaya a cambiar. De lo contrario, el que viene tendrá peores repercusiones de lo que viviste vos. La controversia es que se presenta como una serie de revelaciones al profeta a manera de sueños o raptos de este sueño. Como por ejemplo cuando comienza, ¿cómo se llama esto? De que Juan está en la isla de Patmos y el Señor lo entra en trance, algo así, ¿va? Y él comienza a imaginarse esta cosa y escribe, ¿no? Así lo comienza el texto. Es una forma, es una construcción cultural. Porque Dios no te puede hablar tan fácil. Para que te hable en sueños. ¿Ya? Como Daniel, como ciertos profetas que en sueños le habla a Dios. ¿Ya? Son recursos. Está lleno de símbolos y signos incomprensibles. Monstruos, astros, combates, catástrofes, cifras, colores. No es un relato histórico. Es un relato simbólico que te presenta a un infiel, el emperador, ¿no? Y a una comunidad que trata de sobrevivir con su fe y sus valores en medio de toda esta injusticia. Ese es el libro de Apocalipsis. Y el último, el evangélico. En los evangelios hay una combinación de historia, predicación y catequesis. Estas tres cosas están combinadas, siempre están juntas. Cada relato es un acontecimiento histórico que puede ser que pasó o no pasó, no te claves en eso. ¿Ya? Hay una predicación, es decir, hay un juicio, eso se llama predicación, te tienen que enjuiciar qué está pasando, y hay una catequesis, una enseñanza que tenés que vivir. Cada texto tiene esas tres partes. No son biografías exclusivas sobre Jesús, porque entonces hay muchos relatos, muchas cosas que del tiempo de Jesús no las conocemos. Es que no es biografía. Para alguien que quiera entender que esto debe ser biografía, no es biografía. Y hay muchos actores o personajes que no aparecen. María no aparece mucho. Y tendría que haber aparecido, pero no aparece mucho. O sea que la madre del Señor lo valoran hasta después. No, a la madre del Señor la han valorado siempre, solo que no aparece en los textos. Así de fácil. El que escribe el texto no pretende enseñar sobre María, pretende enseñar sobre Jesús. De ahí viene el machismo, ¿va? Que vos le metes este problema cuando decís, bueno, entonces, ahí está, María no significa nada y Jesús sí. Es que no has entendido el problema. No es biografía la cosa. Le interesa enseñar la sabiduría del pueblo para que todos los pueblos la conozcan. Y esto es importante. En los evangelios está la sabiduría del pueblo en boca de Jesús. Y está también recursos de Jesús, propiamente de Jesús. Eso es un problema serio. ¿Ya? En los años 50 se despertó este problema.
qué palabras son de Jesús y qué palabras no son de Jesús en los evangelios. Eso no nos metamos porque podemos perder la fe. Pero son discusiones de niveles altos, ¿no? De biblistas. Para entender esto, es que Jesús está planteando la sabiduría de todo el pueblo. Y la sabiduría de un pueblo de miles de años no es poca cosa. No tomes como cualquier cosa. Es algo serio, es algo rico en cultura. ¿Ya? Se trata de comunicar un mensaje, una buena nueva, porque ahí viene eugalión, ¿verdad? Bueno, angelío o angelión, como querrás traducirlo del griego. ¿Ya? La buena nueva, tiene que ser buena nueva. Si no es buena nueva, ¿cuál es el chiste? Ningún chiste es. Si ya te leen el evangelio, ya no es buena nueva para vos. Así que, ¿para qué estás en misa? Anda en un parque, anda a disfrutar un sorbete, porque te vale más eso, estar ahí. ¿Ya? Tiene que ser buena nueva para el que escucha. ¿Y quiénes son los que necesitan escuchar? Los que pasan necesidad siempre, de palabras, de amor, de sentimiento, de dinero, de muchas cosas. Necesitan un mensaje. Es la experiencia de las comunidades cristianas y su interpretación con la vida de Jesús. Guiar a los cristianos y a sus comunidades a la vivencia de ser discípulos de Jesús, ayer, hoy y siempre. Porque este recurso literario del Evangelio, esto es uno de los más ricos, ¿no? En el sentido de que ya no es como el antiguo, que piensa para su tiempo y no está pensando para los demás. El evangelista sí. Este piensa para todos los tiempos. Por eso es que estos textos, cada vez que los lees, cobran mucho más sentido. Siempre y cuando estás trabajando con tu vida. Si ya dejas de trabajar con tu vida, pues ya perdió sentido todo. ¿Ya? Bueno, perdonen, me emocioné. ¿Hay preguntas? ¿Cuestionantes? ¿Alguna curiosidad? Con toda libertad, por favor. ¿Ya? ¿Quién se anima? ¿Alguna pregunta? Pues tenemos 15 minutitos para discutir algo. A ver, a ver. Hola David, Hola, buenas tardes. ¿cómo está? Bien. Cansado. ¿Tanto hablar? Le creo, fíjate que estoy cansada. No, pues yo solo para ahondar un poquito sobre el tema de lo que usted está diciendo, yo creería de que en el lenguaje de las palabras, como dice usted de Jesús, no creo que él haya usado muchas de las que se usan en la Biblia, ¿verdad? Pero como usted dice, hay que ir llenando los espacios, los huecos de las historias que se han contado, ¿verdad? Entonces, y que no fue cualquier persona también la que escribió, ¿verdad? Es todos esos textos. Entonces, a manera de entender un poco más sobre la historia de los géneros literarios que usted nos está presentando, pues no creer así como los evangélicos que lo toman todo al pie de la letra y agarran las palabras y dicen esto que te va a pasar, que no sé qué. Como me pasó a mí un día de esto, ¿verdad? Que el hombre me dijo, tú ya estás muerta, me dijo. Y yo le dije, "Ah, muchas gracias", le dije yo así. Y le digo, ¿y por qué me dice eso? Porque esa cruz que andas en el pecho es signo de muerte. Y yo, vaya, gracias. Igual se lo deseo a usted, le dije yo nada más. Y yo el hombre, pero Ajá. me salí, me quedé así, pues impresionada por lo que él me dijo. Pero en verdad, sí ellos, como se dicen, los hermanos separados, sí toman al pie de la letra Sí, sí. la historia de la Biblia. ¿Y qué puede esperar uno si no estudia? Se tragan todo lo que el pastor les dice. ¿Y qué vamos a hacer?
con Les esa va a secuela de ignorancia, pues no podemos trabajar. Ya. Hay que Así dejarlo es. que hable, deja que hable. Hasta que se canse de hablar, bueno, gracias. Eso es todo. Va, gracias, hermano. Que le vaya bien. ¿Y qué va a hacer? ¿No? Nada A más. pelear. No tiene sentido. No tiene Sí, sentido. en Bueno, verdad que sí. las hermanas Gabriela, tiene levantar la mano, adelante. Bueno, solo para compartir Sí, sobre lo que hablaba de los géneros literarios y sobre la visión que se tiene sobre de Dios. Y yo me hacía la pregunta cuando usted hablaba del Antiguo Testamento, que yo antes me hacía la pregunta, ¿y por qué Dios se les aparecía a los profetas, a Moisés? ¿Y por qué ahora no se presenta? sí, porque ahora Pero no. Somos muy malos, dicen los que predican, ¿no? Sí, y entonces, ahora conociendo un poco también de la formación, entonces ahora entiendo y lo que usted decía que no se puede agarrar literalmente, sino también es teológico. Y sobre el apocalipsis y también eso sobre de verdad que era asustador eso de escuchar y yo he conocido las personas que dicen que están esperando al fin del mundo, que habrán señales y eso, y que sobre las bestias. Entonces, también por las personas que sufren en estar, especialmente también es más, los evangélicos he escuchado, sufren en pensar que cuándo será ese fin del mundo y que quién se va a salvar y quién no. Ahora, para mí me surgen más preguntas. O sea, antes como que sentía que tenía respuesta en que, como de decir quién se va a salvar y quién no, pero ahora siento que no. Cada vez más hay preguntas para hacerse. sí, claro. Ahí les puse en el chat, todavía hay tiempo, ¿va? Les puse en el chat un libro que se llama La Biblia sin mitos. Es de un biblista que se llama Eduardo Arens, uno de los mejores actualmente, ¿no? Los mejores biblistas del mundo. No estamos hablando de un cipotillo de la esquina, no, no. Estamos hablando de lo mejor de lo mejor, ¿ya? Uno de los mejores que tenemos en el mundo. También hay otros, ¿no? Hay otros judíos que trabajan en el Instituto Bíblico de Jerusalén, pero este me pareció bastante fácil de leer. La Biblia sin mitos. Ojo, a veces nos cuesta entender estas cosas porque no se acostumbraron a pensar de otra manera. Pero es que así hay que tomar en cuenta. Hay que encontrarle el sentido del texto. No hay que encontrarle si esto fue real o no. Porque si te metes a eso, vos te quedas mal. A Jesús lo visitó Elías y Moisés, y a vos que te visita, mano. ¿Ya? La señora de la esquina, la que vende tortillas. ¿Quién te visita a vos? ¿No? Nadie. ¿No? Nadie importante. Es que es un recurso literario. Porque entonces Jesús no sería tan valioso como pretendemos decir. Jesús le pasó igual que nosotros. Cuando él oraba, le pasaba igual que nosotros. Nadie te habla. Y quedas en silencio. Y vos, apenado, con un problema serio, le orás al Señor y Él no te habla. Y te quedas en silencio. Y en ese silencio tratás de interpretar qué quiere decir. ¿No? El caso serio, casos de que gente que no puede tener hijos y que le nace un hijo y luego nace con cáncer y en 3 meses muere. Y luchan y oran y le dicen al Señor, ¿dónde estás? En la justicia, en esto. Y muere. ¿Ya? Responderle a esa persona, a ver cómo le rescatas la fe, cómo rescatas el concepto de Dios. A veces es error de los que predican, que hacemos demasiada fantasía y perdemos la finalidad del texto. Nos clavamos en las fantasías, en las emociones, y así hay que tener el poder para sacar el mar y dividirlo en 2. Esas son las fantasías que hay que renunciar, ya, hay que tirarlas, porque no fue así. No hubo tal división del mar ni de nada por el estilo. Es un recurso literario. ¿Ya?
Hay gente que quiere tener el poder de Moisés. Papá, no se puede. El ser humano solo puede, ¿qué? Tirar la sopa. ¿Va? Hay pocas capacidades tenemos como seres humanos, por lo menos hasta ahorita. Hasta ahorita. Hay que hacer las cosas como humanos, desde nuestras capacidades y creatividades humanas. No hay que pretender fantasías, alegorías. ¿Ya? Bueno, ¿alguien más? ¿Más tiene algo? A ver, adelante, Gaby y Elvia, Sí, adelante. estaba recordando lo que se dijo en el año 2000, que ya venía el fin del mundo, que todos andan diciendo y casi como la mayoría de las personas asustadas y que se va a terminar el mundo y hay que convertirse. Y entonces eso es lo que pasa también cuando uno se queda con las dudas o cuando no nos autoformamos y entonces nos hacemos creer, nos hacen creer y lo creemos. Sí, claro. Y vivimos siempre pendientes que va a venir el Señor ya. Ya viene, ya va a venir. No, ya va a venir. ¿Ah? Es que olvídate de eso. Si viene, está bien que venga. Pero no te claves en eso si viene o no viene. Clavate en qué estás haciendo vos, como persona humana, en esta tierra. ¿Qué estás construyendo como persona humana en esta tierra? ¿Qué estás haciendo? Eso preocupate. No si viene o ya viene, si toca la trompeta o no. Si vas a ver a los ángeles. O si realmente Jesús era extraterrestre. Y en la cultura extraterrestre va a venir una gran nave espacial. Esas son para los que no tienen nada en que pasar el tiempo. ¿Ya? Preocupate mejor por tu existencia, por tu comunidad, por tu país, si tenés acceso a poder o a algún otro elemento. ¿Ya? Preocupate por esas cosas. Porque al final, pues sí, nos va a tocar la muerte. Pues sí, la muerte no te puedes regresar. Una vez muerto, no hay forma de poder reconstruir nada, ni cambiar nada. ¿Ya? Bueno, si no hay más, entonces reitero, ¿no? Ahí está el libro y ahí está la presentación de hoy en el chat. ¿Ya? Así que les agradezco por este tiempo y nos seguimos viendo el otro mes, ¿va? El otro mes, la primera semana. No me acuerdo cuál la primera semana de septiembre. Pero cualquiera de esas es. Ahorita, a ver, primera de septiembre, el 4 de septiembre sería la otra sesión. 4 de septiembre corresponde a Fray René Flores y le toca sobre las admoniciones de los escritos de San Francisco de Asís. Sobre eso va a tocar, ¿no? Fray René el próximo sábado. Las admoniciones. Muy bien, entonces, hola. ¿A dónde subió la presentación? La presentación está en el chat. Ajá. Ahí en el chat lo descarga. Ah, vale. Ahí está el libro y ahí está el libro. Es que no lo puedo, no leo su mensaje. Pues después se lo mando al WhatsApp, no tenga pena. Ajá, ¿verdad? mire, ahí está pidiendo alguien que lo incluyan en el grupo para que le diga a Fray René que lo incluyan. En los mensajes. Ajá, en los mensajes. Ahí está pidiendo a alguien. Vaya, lo voy a anotar. Lo voy a anotar para decírselo a René, porque él es el que tiene. Sí, porque yo no lo puedo. Es que Patricia y yo no estamos en el chat. Y desde hace tiempo estamos mandando los números, pero no nos han podido agregar. Entonces a veces pasan información y no nos enteramos de nada. Bueno, si quiere hagamos eso. Yo le mando este número a René, que lo incluya y que usted le pasa los datos a Patricia.
Yo lo he colocado en el chat ahora, en el chat, para que lo puedan incluir. Lo Listo. coloqué ahora. A ver, ¿dónde está? Ahí dice Mijares. Sí. Sí. Ah, a mí también dice. la Gamboa. 506. Ahorita Sí, lo a estoy mí notando. también, porfa. 485, No están en WhatsApp. 56, No, 17. es que yo ingresé Dejo un un mes número. después y no sabía que tenían el grupo y Ya. Sí. Pues ya hasta lo ahora. anoté. Ya lo anoté. Gracias. 506, 84, 85, 56, 17. Perfecto. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Si no habla, pues no se sabe. Y ahora sí. Gracias. Entonces, buenas tardes a todos. Pase bien. Gracias, igualmente. Y cuídense, ¿no? Buenas Cuídense tardes. mucho. Pase Gracias. bien. Bueno, ahora se Pase bien. Pase bien. Así bien, buenas tardes. Pase bien. Buenas tardes a Pase todos. bien, A buenas todos. tardes. Mm. Sí. Pase